Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a transmitirle una entrevista que grabamos en Madrid, España, la semana anterior con el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo sobre un tema que a usted y a todos nos preocupa. La verdad es que desde que llegó el presidente de Estados Unidos a la Casa Blanca, el mundo es posible, las relaciones internacionales, las relaciones comerciales entre los países, es posible que haya cambiado más de lo que lo hizo en las 5 décadas anteriores. Hemos visto cómo en las urnas se han expresado fenómenos como el malestar hacia la globalización, pero también el resurgimiento de viejos fenómenos como el nacionalismo, el proteccionismo y el populismo. ¿Qué tan profundo es, por ejemplo, las guerras comerciales que hoy están en ciernes en las relaciones entre Estados Unidos, la primera potencia mundial, y otras zonas del planeta, China, por supuesto, América del Norte, Canadá, Estados Unidos y también la Unión Europea? De eso nos vamos a ocupar. Muchas gracias, María. Muchas gracias por venir a comentar la entrevista que les vamos a pasar a continuación. A ti, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, María. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Sí, pues como estabas comentando, ¿no? Desde que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha optado por una política económica totalmente proteccionista, ¿no? Y en estos últimos meses lo hemos visto con los aranceles que ha impuesto a la Unión Europea, a Canadá, a México e incluso a China, ¿no? La guerra comercial que le ha declarado a China está bastante fuerte y el presidente creo que está cambiando todo el orden, ¿no? O sea, está apostando precisamente por el bilateralismo y no por una economía de libre mercado, ¿no? Es un hecho que los riesgos geopolíticos están reduciendo el ritmo de la globalización y el proteccionismo también está reduciendo las cadenas de valor del comercio internacional. Vamos. Esta entrevista tan interesante que ahora vamos a proyectar con el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, quien fue también ex canciller de Uruguay y ahora es primer secretario iberoamericano. Pero antes de esto, sí queremos remarcar precisamente que en estas últimas semanas, lo que veníamos comentando, ¿no? Que Donald Trump impuso aranceles del 25% del acero y del 10% en aluminio, y sobre todo este fin de semana Donald Trump también, o sea, la semana pasada aplicó aranceles del 25% a productos de importación China con valor de 50.000 millones de dólares, y China también aplicó con Donald Trump la ley del talión. A lo que veníamos hablando, Donald Trump apuesta por el proteccionismo, apuesta por una economía mucho más cerrada, pero sobre todo Alberto Iglesias puede darnos datos mucho más interesantes de todas estas medidas y de las consecuencias que puede traer, ¿no? O sea, las consecuencias de esta aplicación de aranceles de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos no tiene en cuenta, por ejemplo, que toda esta imposición de aranceles puede llevar a un aumento de los precios de los productos, ¿no? Puede haber una inflación exagerada, como ya advirtió la directora general del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, esta semana. Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y primer secretario general iberoamericano, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Estados Unidos, México y Canadá negocian desde hace casi un año el Tratado de Libre Comercio y ahora Estados Unidos impone impuestos al acero y al aluminio de ambos países, de sus socios comerciales. ¿Cómo entender esta contradicción? Por un lado, parecería, no sé, la expresión de los nuevos tiempos, o son nuevas formas y prácticas de relacionar y negociar entre incluso socios comerciales como estos. Mire, yo creo que lo que estamos experimentando es el fin de una época de 70 años, que es la que sucede al final de la Segunda Guerra Mundial, muy dominada por la presencia de los Estados Unidos como gran potencia económica, militar, política y gran impulsor de estructuras internacionales, como todo fue el sistema de las Naciones Unidas y el sistema comercial. Todo eso que se fue construyendo y que creíamos que era la plataforma para seguir avanzando en el mundo, está siendo cuestionado, sin que sepamos bien a dónde quiere ir el sistema actual. Yo siempre recuerdo aquella frase de Gramsci que decía que cuando una época no termina de terminar y la segunda no comienza a empezar, pues ahí se crean monstruos. Estamos en un periodo de ese tipo, ¿no? Yo creo que estos fenómenos
que están ocurriendo en Estados Unidos son, para empezar, altamente sorprendentes. Sorprendentes porque están cuestionando toda una política de construcción donde Estados Unidos tuvo un papel muy importante, que es la apertura de los mercados y la construcción de un órgano comercial abierto. Esa fue un poco la gran filosofía americana que llevó a la construcción de las instituciones que hoy tenemos, como la Organización Mundial de Comercio. Eso está siendo cuestionado. Y está siendo cuestionado y al mismo tiempo aparece generando tensiones políticas, obviamente, con las que se han generado ahora entre México, Canadá y la propia Europa. Entonces, tenemos un sistema que comienza a sentir el cuestionamiento de un edificio que se demoró 70 años en construirse y el pasaje a otra cosa que no sabemos realmente hacia dónde va en definitiva, ¿no? Ese es el tema, es un cambio de época y las tensiones políticas y económicas que esto genera. Yo creo que en ese cambio hay un fenómeno nuevo que seguramente no está todavía bien analizado por el gobierno americano, pero se están dando cuenta, que es la llamada interdependencia, ¿verdad? El gran fenómeno silencioso que ha ocurrido en los últimos 70 años es que el mundo se ha hecho muy interdependiente. Se han hecho interdependientes no solo los países, sino las empresas. Y hoy en día lo que usted tiene son miles de empresas y un volumen de comercio que más del 60% que no tiene partida de nacimiento, son productos que nacen un poquito aquí y un poquito allá. Bueno, todo ese fenómeno de la interdependencia se está haciendo presente, y está diciéndole a estas medidas, mire, tengan cuidado, porque usted puede enojarse con el acero y con el aluminio, pero resulta que nosotros estamos exportando a México y a Canadá cosas muy importantes que manejan las empresas americanas en México, en Canadá y en los Estados Unidos. Entonces, ese es un fenómeno nuevo con el cual van a tener que lidiar estas nuevas aventuras que tienden a salirse de lo que fue el consenso de los últimos años, ¿no? Habla de un cuestionamiento al orden surgido de la Segunda Guerra Mundial y también apunta la aparición de monstruos. Y hay tres palabras que cada día son más constantes en el discurso político y en la agenda pública de discusión, y es el proteccionismo, el nacionalismo y, por supuesto, el populismo. Sí, en cierta manera usted ha mencionado con esos monstruos en el sentido que son fenómenos nuevos que cuestionan el pasado, pero tampoco dan una pista hacia dónde quieren ir. Y en todo caso perturban órdenes y generan grandes costos y conmociones en la sociedad y en la política. Es decir, en el fondo estamos viviendo ahora todo el periodo de cuestionamiento del pasado. Y lo cuestionan la derecha y lo cuestionan la izquierda. Entonces aparecen los populismos de derecha y los populismos de izquierda, que generan tensiones, cuestionamientos, movimientos sociales, la gente insatisfecha, sobre todo en un periodo donde predominan las clases medias, son muy volátiles las clases medias, tienen un alto grado de dinamismo y son seducidas por propuestas de izquierda o por propuestas de derecha, pero esas propuestas son propuestas que no tienen definido exactamente un futuro, sino simplemente cuestionar el presente, y el futuro se verá. Es ahí donde yo creo que están los peligros, No tenemos cuestionamientos sin rumbo, y eso es lo que preocupa. ¿Y cómo entender estos fenómenos como el fracaso del orden de la Segunda Guerra Mundial, de lo que se edificó después de la guerra, de todo el sistema que hoy está siendo cuestionado por Estados Unidos, o en parte también es producto de su éxito, de los años de crecimiento y desarrollo económico, del crecimiento y la mejora, por ejemplo, de clases medias? Es un poco parte de las dos cosas. Yo creo que hemos tenido un ascenso muy importante de clases medias. Fíjese, hoy el mundo, casi 50% del mundo forman clases medias. En América Latina más, casi el 60%, ni que decir en Europa. Y esas clases medias, en cierta manera, recibieron beneficios evidentes, han mejorado su nivel de vida, pero no lo suficiente en relación a sus expectativas. Entonces hay una especie de insatisfacción porque no tienen lo que esperaban y en el momento que lo esperaban. Y al mismo tiempo
como algunos de arriba tienen más, eso genera insatisfacción. ¿Y cómo reacciona esa sociedad? Cuestionando lo que está presente. Y ahí es que nacen las propuestas populistas que ofrecen alternativas, cerrar las fronteras, poner viejos instrumentos, porque todo esto no es nuevo. El país, después de la Segunda Guerra Mundial, el país vivió un proteccionismo, yo me acuerdo muy bien, económico, comercial, monetario. Eso se fue dejando de a poco y se demostró que ese nuevo mundo abierto fue capaz de hacer este milagro del crecimiento. Desde el 45 aquí la producción mundial se multiplicó por 10 o 12 veces. ¿Gracias a qué? A que sí, la economía mundial se fue integrando y fueron apareciendo corrientes de crecimiento internacional y oportunidades para todos. Entonces, de alguna forma, es esa insatisfacción de clases medias que no han logrado a lo que aspiraban o a la oportunidad que parecía ofrecerle el mundo que venía. Entonces se protestan de esta manera. El populismo se ha convertido en caballo de batalla en la discusión política y en la contienda electoral, no solamente en Italia con la Liga Lombarda, también en Estados Unidos con Donald Trump y en América Latina. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los distintos populismos? ¿Qué los une? ¿Qué los diferencia? Están buscando distintos tipos de objetivos para atacar. La inmigración es uno de ellos, la rigidez de la Unión Europea es otro de ellos, en el caso concreto de Estados Unidos el proteccionismo, que de alguna manera pretende proteger ciertos sectores del trabajo, olvidándose que va a generar problemas a otros sectores dentro de la economía. Eso es lo que yo le digo, que el único elemento nuevo aquí que no se ha puesto suficientemente en claro es la interdependencia. Yo creo que la interdependencia es un factor que va a moderar los proteccionismos, sobre todo en el caso del proteccionismo comercial. En el caso de la inmigración es más complicado el tema, porque ahí es un tema de ritmos, capacidad y sobre todo de solidaridad colectiva. Es natural que un país solo no puede tener el peso de esas corrientes, debería tener un enfoque mucho más pluralizado, mucho más. Pero yo creo que en el fondo son todas propuestas que responden a estados anímicos de la población, aprovechados por líderes que tienen capacidad de movilizarlos, y eso nos pone en un estado de inestabilidad que es realmente preocupante, porque la verdad es que estamos avanzando hacia un mundo que al mismo tiempo está siendo desafiado por otras fuerzas. La tecnología es un hecho espectacular, es una cosa maravillosa lo que está proponiendo, pero ¿a dónde nos va a llevar todo eso? ¿Qué va a pasar con el trabajo, por ejemplo? Uno de los grandes temas. ¿Cómo hacemos para extender el sistema pensional de un mundo que en el año 45 tiene una esperanza de vida de 65 años y hoy estamos apuntando a los 85 años? Entonces, ¿cómo se administra todo eso? Entonces, es un caso muy serio donde realmente se requiere hacer un capital de las experiencias pasadas y tener algunos objetivos claros en el futuro. En una entrevista que le realizamos a Enrique Iglesias, expresidente del BID allá en España la semana anterior, algunas de sus ideas interesantes y sobre todo muy oportunas en el momento en el que nos encontramos. Él dice, estamos ante el fin de una época. Estados Unidos está cuestionando las instituciones que ayudó a construir después de la Segunda Guerra Mundial, de los últimos 70 años. Donald Trump, una especie de gran perturbador del orden internacional desde que ocupa la Casa Blanca. María. Así es, y como bien mencionó Enrique Iglesias, Donald Trump no está teniendo en cuenta, por ejemplo, de que ya estamos en un mundo mucho más globalizado, el fenómeno este de la interdependencia, ¿no? Entonces, mientras Estados Unidos se aleja del mundo, a la par que se estaba celebrando la cumbre del G7 la semana pasada, también se celebró en Shanghái otra cumbre de cooperación a la que acudió nada más y nada menos que Rusia, obviamente el país anfitrión que fue China, Irán, Pakistán, India, o sea, imagínate. Entonces Rusia también está tomando ventaja de todas estas decisiones de Donald Trump, se está posicionando mucho más estratégicamente también en Asia. De hecho, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó
varios acuerdos con el presidente de China, Xi Jinping, entre ellos que van a construir en Rusia, por ejemplo, en China, 4 centrales nucleares, y han acordado establecer un fondo de inversión industriales por un valor de $1.000 millones. Entonces, mientras Donald Trump se aleja con todas estas medidas proteccionistas... Bueno, y le llama al presidente de Canadá, su socio, deshonesto y débil, y tiene en vilo desde hace más de un año el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Exactamente, de que si le roban, de que todas estas historias que él tiene en la mente, entonces no se da cuenta que todos estos países a los que él está atacando van a buscar al final otros socios, otros aliados, ¿no? Van a comprarse entre ellos, y es lo que Donald Trump no está teniendo en cuenta, y efectivamente sí está perturbando, como dijiste, al mundo, ¿no? El gran perturbador. Total, otro apodo para él. Y ahora sí, vamos con la segunda parte de la entrevista a Enrique Iglesias. En América Latina tenemos elecciones en 4 países este año, elecciones presidenciales, renovaciones de gobierno, y el populismo es parte central de la campaña en varios de ellos, entre ellos, por supuesto México. ¿Qué se entiende? ¿Cómo se entiende el populismo en el caso de América Latina? ¿Cómo se entiende en un continente marcado, por ejemplo, por el desarrollo de la desigualdad, sobre todo después de la crisis del 2009? Mire, el populismo son soluciones fáciles para demandas que vienen de la base de la sociedad y con una visión de corto plazo. Es decir, el populismo se caracteriza por ser una respuesta a una insatisfacción en las clases medias, sobre todo, o en las clases populares, con respuestas de corto plazo que no tienen horizonte de futuro y fracasan en el mediano plazo y con grandes costos. Hemos tenido muchas propuestas populistas en América Latina, siempre, y las seguirá habiendo. En medida que hay una democracia participativa, siempre está expuesto a líderes que ofrecen cosas en el corto plazo que no son sostenibles en el largo plazo. Y eso es un poco la tragedia que todavía tenemos en América Latina. Muchas veces se logran conquistas en el corto plazo, pero no son sostenibles en el largo plazo. Y eso es un populismo, es una oferta de soluciones de corto plazo amparadas a las emociones y a las necesidades de la gente, pero sin un horizonte de sostenerse en el tiempo, porque son inviables económicamente. ¿Hay líderes populistas que le preocupen de América Latina? ¿Existen liderazgos que pueda calificar como populistas que sean un peligro o que puedan representar una amenaza para el futuro de sus países o de la región en el mediano y largo plazo? Siempre, en ese momento tenemos propuestas populistas. Yo no quiero entrar en los detalles ni en los nombres, pero hay en este momento en América Latina, en países grandes, propuestas populistas que hacen pie en la insatisfacción de la gente, en la injusticia, en la corrupción, todos los elementos que hay que atenderlos y resolucionarlos, pero con soluciones que en el fondo no tienen un horizonte de credibilidad a largo plazo, porque no se sostiene. Es decir, hay reglas de juego en la economía que el populismo tiene que más tarde o más temprano respetar, porque no son susceptibles de ser manejados solamente con propuestas o ilusiones. Ese es el tema. ¿Hasta dónde lo que estamos viviendo hoy en el continente tiene que ver con la búsqueda de respuestas fáciles para problemas complejos, como usted dice y como describe el populismo, o hasta dónde ha sido el fracaso del modelo anterior de los últimos 30 años lo que ha traído este surgimiento de fenómenos como el del populismo? Ha habido, eso es cierto en parte, porque si usted mira, por ejemplo, el caso de Brasil, las políticas, y algo también en México, las políticas de redistribución del ingreso a partir de las políticas de promoción de la Bolsa Familia, o ustedes tuvieron programas similares en México, llegaron a solucionar problemas importantes de segmentos. Brasil sacó 50, 60 millones de personas de la pobreza y la pasó a un nivel medio. El tema es encontrar soluciones permanentes, porque eso se sostiene en el largo plazo si usted es capaz de generar crecimiento económico y capacidad fiscal para atender esos problemas. Yo creo, y darles oportunidad para que luego se sostengan solos. El tema no es que la gente viva solamente del Estado, sino hay que crear las condiciones para que tenga su propia habilidad para
desarrollarse y participar en la vida económica. Entonces, es eso que yo le digo, que en el corto plazo se pueden lograr soluciones brillantes si realmente viene una oleada de precios internacionales que nos permite ser generosos en la distribución de los recursos. El tema es generar una sociedad capaz de crecer sostenidamente, y eso parte en primer lugar y por encima de todo de la educación. Es decir, en general el crecimiento de América Latina hoy es insatisfactorio, en general. Estamos creciendo ahora con suerte en un 2%, un 2,5%. América Latina debería que ser, no digo a la China del 6,5%, pero tiene que ser un buen 5% para poder empezar a dar soluciones de largo plazo. Pero hay que generar soluciones, no solamente salir del pozo, sino ver cómo después que se sale del pozo la gente sigue viviendo con sus propias habilidades, con buen trabajo, con buena capacidad de progresar. Ese un poco es el tema, es no salir al encuentro de problemas de corto plazo con soluciones que solamente se quedan en el corto plazo. Hay que hacerla, sí, hay que sacar a la gente de la miseria, pero hay que inmediatamente apuntalar con una capacidad de crecimiento y autosostenimiento de la persona en la sociedad. Pero esto indicaría que el modelo anterior tampoco ha conseguido ser sostenible en largo plazo. No, es decir, por eso digo, hemos avanzado, no cabe duda que ha tenido un aumento importante del ingreso con respecto al pasado, pero eso todo está dependiendo de precios de materias primas, de coyunturas especiales que se nos crean, pero no hemos todavía asentado, salvo excepciones, ¿eh? Hay países donde a veces se han generado condiciones que han mejorado en forma permanente, pero en términos generales es una región que debe haber avanzado mucho más de lo que avanzó hasta ahora. Y yo creo que uno de los grandes descuidos en América Latina fuera haber apuntalado una educación que nos permita realmente generar capacidad de autosustentamiento en forma. Ese es el otro tema. Los gobiernos les encantan las soluciones que tienen resultados en su periodo o más o menos a corto plazo. La educación es sembrar para algo que va a germinar en 15 o 20 años, pero hay que hacerlo. Porque si lo hubiéramos hecho hace 20 años, hoy ya estaríamos aprovechando de los frutos de esas medidas, ¿verdad? Es decir, es un tema complicado y que se hace más complicado aún por las nuevas tecnologías. El desafío ya no es solamente saber leer y escribir, es saber hablar el lenguaje del mundo que se viene y moverse en ese mundo. Eso implica realmente una reforma muy importante, y es ahí donde realmente nosotros no hemos tenido, América Latina en general no ha estado a la altura, ¿eh? Yo creo que tenemos, y me preocupa además porque se están formando algunos segmentos de la sociedad que sí tienen capacidad de moverse en el nuevo mundo, y son los que van a captar la mayor parte del ingreso. Entonces es muy posible que no solamente tengamos un problema de no salida en soluciones de fondo, sino que se acelere la mala distribución, que es el gran tema de América Latina, la mala distribución del ingreso. El problema más bien entonces no estaría en la política, no sería político, de los liderazgos políticos y de la incapacidad de construir visiones de largo plazo, incluso irresponsables. Quizá un poco de todo eso, y quizá la esperanza hay que ponerlo un poco en la renovación de los liderazgos y sobre todo la renovación de los partidos políticos, porque en el fondo lo que se nos ha venido abajo en muchos casos es la vigencia de partidos de larga tradición que no han estado a la altura de las demandas de la nueva sociedad y de los nuevos tiempos. Es un fenómeno bastante generalizado en América Latina, en toda América Latina. Es decir, que los partidos tradicionales que fueron capaces de llevar adelante grandes medidas de cambio no se renovaron, se corrompieron en muchos casos también. La corrupción intervino en todo esto, pero en la crisis de los partidos es que yo veo hoy la debilidad de las democracias en América Latina. Entonces surgen nuevas figuras, nuevas propuestas muy alentadoras, muy cautivadoras, pero en el fondo las democracias se asientan en la existencia de partidos sólidos. El éxito de una democracia son partidos sólidos y responsables. Ahí le debo decir que en un balance generalizado en toda América Latina ha habido una crisis muy profunda y en algunos casos hemos tenido suicidio de los partidos por no responder o por corromperse. El caso específico de México con Morena dentro de esta crisis de los partidos tradicionales es una formación de relativamente nueva creación. Tiene 3 años apenas de participar electoralmente, pero su líder tiene una extracción en los partidos tradicionales y ya ha corrido 2 veces, ha sido candidato
candidato por la presidencia de la República y apelan a conseguir el voto indignado, el voto antisistema, el voto anti-status quo. ¿Cómo entender esta mezcla de factores tan abigarrados? Bueno, el fenómeno que usted señala es un fenómeno bastante extendido ya en América Latina, es decir, los liderazgos nuevos o viejos líderes que aparecen con fórmulas nuevas, porque la sociedad reclama soluciones y ahí es donde se abre espacio para estas nuevas oportunidades. En fin, yo creo que el tema es un tema político, en términos generales, desafiado por fenómenos muy nuevos, los que vienen de este nuevo cambio de escenario de la potencia líder del mundo, que nos sorprende a todos, los que nos viene de la tecnología, que es capaz de proponernos fórmulas extraordinarias, pero hay que poder usarlas. Es decir, el sistema político está asediado por la demanda de la gente, por los cambios en el liderazgo del mundo, por lo que nos viene de la tecnología, y todo eso es muy complicado, ¿verdad? Administrar todo eso no es fácil. Hay un cambio en la geopolítica mundial. ¿Dónde debe de ponerse, dónde debe de colocarse América Latina y México dentro de esta gran transformación? Mire, yo creo que la aproximación de México a los Estados Unidos ha sido una aproximación sabia. Usted está al lado de la potencia más grande del mundo, con kilómetros de frontera muy extendida, con una interacción social muy grande. Es muy importante que estos dos países y Canadá tengan un tratado. Es decir, porque es bueno para todos, no solamente esto de que es bueno para México, no. Yo creo que los Estados Unidos van a descubrir más tarde o más temprano los beneficios que están recibiendo este relacionamiento con México. Y eso es lo que realmente hay que poner arriba de la mesa. Lo que yo creo que va a ocurrir es que los propios americanos van a estar valorando ese grado de beneficios que están recibiendo y que es mutuo, no solamente de México y de Estados Unidos. Para mí este es un elemento que más tarde o más temprano se va a imponer y yo creo que va a haber una solución en este tema. Esa es mi visión. Ahora, el resto de América Latina tiene que asumir un poco la necesidad que tiene que ubicarse en este mundo de cambio. Usted mencionaba, por ejemplo, nosotros miramos al Pacífico, desde luego, que es importante, pero hay que mirar el Atlántico también. Nosotros estamos ahora, en el caso de Sudamérica, con el Mercosur, tratando de tener un convenio con Europa. Y China, que se ha convertido en el gran actor en América del Sur, que no es tanto en la zona central y en México como lo es en América del Sur. Es un actor de primera magnitud. Para nosotros es el primer destino de las exportaciones de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile, Perú. Es decir, es un nuevo actor en el mercado. Y tenemos que lidiar con todos ellos. Tenemos que lidiar con el norte, con Europa, con China. Para eso yo reivindico una idea tan vieja como la que estamos discutiendo del ciclo económico, que es la integración. México debe de alguna manera sumarse un poco a estos esfuerzos que tenemos en América del Sur y actuar con cierto tipo de unidad para actuar en convoy en todas estas cosas. Tenemos muchos frentes que atender. Cuanto más podamos hacer cosas juntos, cada uno dentro de sus problemas, porque no se trata de caer en la ingenuidad de que nos sentamos en una mesa y todo se arregla, no, reconocer las diferencias. En lo que tiene que ver con el resto del mundo, el TPP es una forma de vincularse con el Pacífico, pero está también la comunicación que tenemos con Europa, que México hay 11 países que tienen tratado con Europa, de Iberoamérica, con el Mercosur serían ya 15, y más los del Caribe vamos a tener 30 países contratados con Europa. Eso es otro espacio. Es decir, no habrá un espacio común, pero sí tenemos espacios en todas las direcciones. Y es a eso que yo creo que habrá que prestar atención. Yo quisiera que esta experiencia, que yo creo que se va a administrar, esa es mi opinión de ustedes con México, creo que es muy importante, que México es una potencia muy importante en América Latina. Y una presencia, esto quizás lleve a México a mirar también en sus políticas exteriores el peso que pueden tener relaciones más intensas de México con Sudamérica en el futuro. Para muchos, lo que se está decidiendo en México no es solamente el sucesor de Peña Nieto, sino una transformación que puede resultar de largo aliento en el desarrollo del país. ¿Usted lo cree? Sí, todas las elecciones son importantes, pero esta en particular, en el momento que está viviendo el mundo, de un país que tiene una relación fundamental con la gran potencia que es todavía Estados Unidos en materia política y económica, pues yo creo que reviste una importancia muy especial. Lo que yo creo es que
han cambiado las condiciones de esa relación. Y hoy, si México depende de Estados Unidos económicamente, es igualmente cierto que Estados Unidos depende de México, un país, porque no es frontera solamente con México, es la frontera con toda América Latina. Esa frontera que ustedes tienen es todo un continente. Eso, más tarde o más temprano, va a llevar a que haya un sentido común mayor que el que tenemos hoy en día para resolver esos temas. Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, primer secretario general iberoamericano, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, muchas gracias por su tiempo. Igualmente para mí, mucho gusto. En la entrevista que le hicimos a Enrique Iglesias, algunos conceptos, María, me parecen interesantes. Uno, el tema populista, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, soluciones fáciles a problemas complejos, soluciones para ver respuestas en el corto plazo, pero difíciles de sostener en el largo plazo. El gran déficit de América Latina, la educación. Y además factor que puede acelerar la concentración de la riqueza que ya de por sí en el continente es uno de los problemas más graves. Y quizá una de las conclusiones de lo que estamos viviendo hoy en el continente, la falta de renovación de los partidos políticos. Exactamente, creo que ese es uno de los puntos más interesantes, ¿no? Gobiernos eternos que tiene América Latina, ¿no? Veas el ejemplo de Nicaragua con Daniel Ortega. Mira cómo está ahora Nicaragua. Veas el ejemplo de Venezuela, que ya no hay calificativo, ¿no? Con el gobierno de Nicolás Maduro, que bueno, ahora se ha reelegido, entre comillas, de nuevo. Véase también el ejemplo de Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Brasil, por ejemplo, en temas populistas también es un gran ejemplo, ¿no? O sea, se dice que Lula sí sacó a millones y millones de gente de la pobreza, pero Brasil todavía sigue teniendo una brecha social impresionante. Entonces es un poco lo que mencionaba él, ¿no? O sea, sí son soluciones, pero poco prácticas a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué tan efectivas han sido esas soluciones en América Latina, ¿no? Partidos que además, decía, se han suicidado, en muchos de los casos se han suicidado por distintas razones, pero siempre un factor que corre tangencial, la corrupción, una de las demandas además que más pueden, digamos, en este momento en el continente, en América Latina. Sí. Uno de los temas de campaña de las 4 elecciones fuertes que hemos tenido ayer, Colombia, Brasil, México, Venezuela. Sí, es combatir la corrupción, ¿no? Pero la corrupción tan galopante que tiene en especial América Latina, o sea, sí las sociedades no van a avanzar y volvemos a lo mismo. O sea, no avanza porque no hay renovación de partidos. O sea, no hay renovación de partidos y la corrupción envuelve a todos, ¿no? En una región donde las diferencias sociales también son galopantes, ¿no? Pues ahí está. Muchas gracias, María Fernández, por haber estado con nosotros para comentar esta entrevista. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado a verla. Por supuesto, gracias a Enrique Iglesias por haberla concedido. Y nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde desde Ciudad Imagen.